De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando o viendo en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y en otros confines del planeta a través de pauta.cl, acabo de abrir la verja de mi jardín para que todos ustedes puedan entrar en este espacio, en este oasis de conversación, de imaginación. Se escucha el canto de las bandurrias aquí en el contrafuerte cordillerano de esta ciudad, y desde esta biblioteca conectada a mi jardín veo el naranjo, escucho los zorzales y mi fiel chucao. Es la hora en que, como dice el tango, el músculo duerme y la ambición descansa. En una hora más o 2 horas más comenzará la noche, y esta hora previa a la noche también es una hora especial. Y también es una hora especial para hacer recuerdo. Hoy día voy a recordar a uno de los más grandes poetas hispanoamericanos, nacido en Chile, Enrique Lihn, que naciera el 3 de septiembre de 1929, es decir, esta semana se celebra su cumpleaños y nosotros anticipadamente le rendimos un justo tributo a uno de los poetas más interesantes, más novedosos, más radicales de la poesía en español chileno, y muy leído hoy día por la gente joven, muy recuperado. Hay una verdadera recuperación de la obra y de la figura de Enrique Lihn como no solo un poeta, un gran intelectual, diría yo, chileno del siglo XX. Pero no quiero dejar pasar, antes de que el olvido, la agitación, el hecho de que pasan muchas cosas en la vida, y también cuando uno está haciendo un programa, transmitiendo aunque sea desde la paz del jardín, no puedo dejar de recordar a Malala. Así la llamamos todo y la conocemos todo, gran editora de Planeta, quien en la década de los 90 traía y trajo a los primeros autores internacionales, grandes escritores, narradores, Almudena Grande, Bryce Echeñique, Roberto Bolaño. Malala, como dice su amiga Giovanna Skármeta, que también trabajó en ese mítico momento de la Feria Internacional del Libro, cuando las ferias internacionales del libro realmente eran una fiesta cultural en que ocurrían cosas relevantes y trascendentes en la ciudad de Santiago. Giovanna Skármeta la recuerda con su carcajada eterna. Malala acaba de fallecer y estamos todos de duelo, quienes hemos trabajado de alguna manera, indirecta o directamente, en el mundo del libro, el mundo de los autores, el mundo de los escritores. Nunca la voy a olvidar, es verdad. No solo tenía una carcajada eterna, tenía una sonrisa eterna. Quienes la conocimos sabemos de tantas historias privadas, secretas de la literatura, que ojalá algún día alguien pueda escribir. Lemebel ya hizo algunas crónicas donde ella aparece, y le rindo un sentido homenaje aquí desde mi jardín, desde mi biblioteca. Querida Malala, tú estarías feliz aquí en este lugar un poco despelotado de libros que revientan y salen de todas las estanterías. Esa es la literatura viva a la que tú le dedicaste tu vida: llevar libros a los lectores, llevar cultura a la ciudad y traernos escritores tan notables como estos míticos escritores que ya te acabo de señalar, entre ellos Roberto Bolaño, que seguramente estará conversando contigo, riéndose, y tú con una carcajada eterna desde la eternidad, ya resurrecta, no me cabe la menor duda, nos estarás mirando y tal vez nos recordarás en esa década del 90, la década en que la Feria del Libro era una fiesta. Queridos y queridas radiovidentes, Enrique Lihn es un poeta por el cual siento un especial afecto y admiración. Como poeta, ustedes saben que soy fanático de la poesía, llego a ser majadero. El otro día en una columna aparecía en el Mercurio, insistía en la idea de generar un premio nacional de poesía,
porque el Premio Nacional de Literatura se le da a narradores y poetas, y la poesía tiene tiene una raigambre en Chile tan potente. Hay tantos y tan buenos poetas en Chile, y los ha habido a través de muchas décadas, que me parece que darle un Premio Nacional de Poesía a los poetas todos los años sería de plena justicia. Y no estarían estas peleas que se producen a veces artificiales para lograr el premio, aquellos que promueven a ciertos candidatos por sobre otros. En pocas semanas más sabremos quién es el Premio Nacional de Poesía. Hay muy buenos candidatos. Rosa Betty de Muñoz, poeta de Ancud, Chiloé, extraordinaria poeta. Está también Elicura Chihuailaf, con quien conversamos en el programa, poeta de la región de la Araucanía, poeta de una voz mapuche dentro de la poesía, y otros, y muchos más, digamos. Estoy solamente citando a algunos. Hoy día el poeta que celebramos es un poeta muy contemporáneo, un poeta que fue, además de poeta, crítico de arte, fanático de la visualidad, hizo documentales, algunos muy desopilantes, como por ejemplo un documental sobre la muerte de Tarzán, en que invitó a muchos escritores y personajes a hacer un peregrinaje con el ataúd de Tarzán por las calles de Santiago en pleno estado de sitio. Desde joven, desde niño, fue un inquieto artista, estudió en el Bellas Artes, participó de esa generación del Parque Forestal, en la que estaba el Chico Molina, Luis Oyarzún, en una época muy agitada y muy viva intelectualmente, pero rápidamente él surge como una figura novedosa, distinta, un verdadero fuego, diría yo, dentro de la poesía y del panorama cultural de la literatura chilena. Alejandro Jodorowsky, con quien hemos conversado varias veces, no ha dejado de rendirle homenaje sentido a su amigo y compañero de ruta Enrique Lihn. Él recuerda cómo fue el primer encuentro con Enrique Lihn y dice: yo vivía entre vendedores de conejos, trenes de carga, pungas molestos, peleas a cuchillazo limpio, fábricas de helados que se llamaban, por ejemplo, La Aragonesa. Tomé un tranvía en la calle San Pablo y subí hasta la estación central. De allí por la Alameda atravesé la calle San Diego y un poco más lejos de la Universidad de Chile, doblé a la derecha y entré al Instituto Nacional, buscando la Academia Literaria. Hablo de 1947 o 1948. Quizás apenas acababa de cumplir 18 años. No tenía amigos. Los andaba buscando, los quería a mi nivel de conciencia. Ahí vi por primera vez a Enrique Lihn Carrasco. Tenía la misma edad que yo. Estaba leyendo un poema con una voz demasiado gruesa para un adolescente. Lo vi semejante a una hoguera de llamas blancas y frías. Lo vi como un ángel ardiendo. Reconocí inmediatamente al genio y decidí que él sería mi amigo, el compañero ideal de la aventura de mi juventud. Y entonces, después de haberlo escuchado recitar, dice Jodorowsky que fue como darse cuenta que había un Rimbaud en Chile. Imagínense, Santiago, la década del 40 y tanto, ¿no? Y lo va a buscar a su domicilio, a la casa de los papás de Enrique Lihn, y toca la puerta. Lihn no conocía a Jodorowsky, y le abre una señora delgada y seca, tan severa como una monja de hospital, la mamá de Enrique Lihn. Enrique, te buscan. Apareció el poeta. Me miró desde una profunda lejanía. Soledad de mutante inadaptado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y yo le dije: soy Jodorowsky, hijo de judío de la calle Matucana. Quiero ser tu amigo. Lihn me preguntó entonces: ¿eres maricón? Le respondí: de ninguna manera, pero soy casto. No pienso tirar hasta que me enamore. Bien, dijo Lihn, toma este sombrero y este bastón y vamos a caminar. Me pasó un sombrero de paja estilo Maurice Chevalier y un bastón de lino. Y partieron a caminar, hicieron esta famosa ruta en línea recta, nunca dejaron de caminar en línea recta por la ciudad hasta que atardeció. Debe haber sido como esta hora en que estamos transmitiendo desde el jardín. Se colocaron sobre un árbol mirando el horizonte, Jodorowsky y Lihn, y ahí sellaron un pacto de amistad. Jodorowsky reconoce que ama profundamente a Lihn, que Lihn es un verdadero iluminado y que debajo del poeta de la sospecha se esconde casi, diríamos, una suerte de santo de la poesía. ¿Qué escribía Enrique Lihn en esa época en que Jodorowsky lo conoció? Estaba recién publicando sus primeros libros, y los primeros libros de Lihn, el mismo Lihn quiso después olvidarlos.
de alguna manera los consideraba mero ejercicio, adolescente, y era muy autocrítico con esa primera poesía. El primer poemario de Enrique Lihn que tengo aquí en mis manos, que está editado por Editorial V en esta cajita, Poesía 1947-1954, en el primer libro de Lihn es Nada se escurre. Este poemario muy existencial que adelanta algunas inquietudes y temas del desgarro ante el sinsentido, ante la nada, el tema de la memoria. Y bueno, Enrique Lihn, hay poemas que son todavía muy precarios, todavía no se nota el oficio ni la poética de Lihn en plenitud, pero va a ser en Poemas de este tiempo y otro, el otro libro de la cajita que les acabo de mostrar, donde va a aparecer el poeta a plenitud, un poeta con un talento lírico extraordinario. Y les voy a leer uno de los primeros poemas de la juventud de Enrique Lihn, La vejez de Narciso. Me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido. El espejo es mi rostro. Me he desaparecido. Porque de tanto verme en este espejo roto, he perdido el sentido de mi rostro, o de tanto contarlo, se me ha vuelto infinito, o la nada que en él, como en todas las cosas, se ocultaba, lo oculta. La nada que está en todo, como el sol en la noche, y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto. Es un extraordinario poema de Narciso, la leyenda del que se mira en el lago y ve su rostro reflejado y se ahoga en él, pero este es un Narciso viejo. Y aparece esta idea de que la nada está en todo, algo que late, que vibra, algo muy lacerante que late en toda la poesía del Lihn, una poesía muy existencial, además de una poesía con una propuesta poética intelectual muy potente. Y esta idea de la ausencia, de quién es la identidad, finalmente, quién es el que habla. También escribe un poema muy sentido a la muerte de varios de sus compañeros de generación, entre ellos el gran pintor Carlos Faz. Y miren qué hermosos estos versos donde se enfrenta a la muerte, un tema que va a recorrer la poesía de Enrique Lihn. De hecho, él dijo alguna vez que el poema es un rito solitario relacionado en lo esencial con la muerte, dijo Lihn. Y también afirmó en su famoso poema Porque escribí, escribir significa trabajar con la muerte codo a codo, robarles unos cuantos secretos. Rainer Maria Rilke, el poeta en lengua alemana, había hablado de la necesidad de que cada uno tenga su muerte propia. Yo creo que Lihn forjó su muerte propia a través de una escritura que siempre estaba ahí trabajando codo a codo con la muerte. Una palabra llevada al extremo, llevada al límite. Y aquí le escribe esta elegía preciosa a su amigo Carlos Faz, que murió trágicamente en forma absurda, transbordando un barco a otro. Porque un joven ha muerto, pido que me demuestren una vez más el valor de la vida, antes de que este cielo de octubre me haga bajar los ojos hacia una tierra en ruinas. Y el canto de los pájaros y el canto de los niños se confunden en un mismo lamento en lo alto del coro, y las flores de octubre sean los incensarios que me envuelven con su perfume húmedo y oscuro. Tú y yo lo conocíamos, no tenía el deseo de morir, ni la necesidad, ni el deber de morir. Era como nosotros o mejor que nosotros, un hombre entre los hombres, alguien que día a día hizo lo suyo, reflejar el mundo, amar a la mujer, intimar con el hombre, dar cuerda a su reloj, transfigurar el mundo, dice Lihn en un fragmento de la elegía a su amigo Carlos Faz. Ya ven ustedes el vuelo lírico, la rotundez de cada verso, la limpidez de cada verso. Enrique Lihn podría haberse llegado a convertir en un lírico a la altura de Neruda de todas maneras, pero van a ver ustedes, ya lo voy a explicar, cómo él hace un giro de su poesía y va a generar una manera de cantar o de versificar en los libros siguientes muy distinta a la de los primeros libros, que son los que estoy aquí recordando. Hay alguien que dice que este es uno de los mayores poemas de amor, es muy largo, solo voy a leer unos versos de la poesía en español. Celeste hija de la tierra, atentos a los primeros versos. Celeste hijo de la tierra de Enrique Lihn. No es lo mismo estar solo que estar solo en una habitación de la que acabas de salir.
como el tiempo, pausada, fugaz, continuamente en busca de mi ausencia, porque entonces empiezo a comprender que soy un muerto, y es la palabra espejo del silencio y la noche, el fruto del día, su adorable secreto, revelado por fin. Tendría que empezar a ser de nuevo, para aceptar el mundo como si no fuese solamente lo único que conservo de ti. Tendría que olvidarme como se olvida lo más negro de un sueño, soplar en mi conciencia hasta apagar mi imagen, cerrar los ojos frente a los espejos, deshacerme y hacerme soñar siempre con otro, morirme de mí mismo para no recordarte a cada instante, como el ciego recuerda la luz y el condenado a muerte la vida. Ese es solo el comienzo, pero esos dos versos magistrales, no es lo mismo estar solo que estar solo en una habitación de la que acabas de salir. Ese es Enrique Lihn, el poeta que trabajó codo a codo con la muerte. Y por eso voy a escuchar y acompañar la lectura de esta extraordinaria poesía del poeta que nació el 3 de septiembre de 1929, lo celebramos en los próximos días. Vamos a escuchar un tema de Bob Dylan que tiene que ver con esto de cantar, en el caso de Dylan, codo a codo con la muerte, como Enrique Lihn decía que escribir poesía era trabajar codo a codo con la muerte. Bob Dylan en mi tocadisco ochentero y Enrique Lihn en estos libros que tengo en mis manos. Estamos celebrando el nacimiento de uno de los más grandes poetas contemporáneos de Hispanoamérica, Enrique Lihn, que naciera el 3 de septiembre de 1929. Es en el libro La pieza oscura, que tengo aquí en mi biblioteca, que acabo de sacar del Rincón de la Poesía Chilena en su primera edición. Miren qué hermosa la edición proyectada por el gran diseñador que fue Mauricio Amster, en esa época mítica de la edición en Chile. En el año 1963 aparece este libro fundamental en la poesía chilena. Ya Parra había irrumpido en el panorama poético, provocando un verdadero tsunami o terremoto poético frente a los poetas oscuros, herméticos, surrealistas que abundaban en Chile en ese entonces, y había algunos muy buenos. Parra trae esta transparencia, esta poesía que baja del Olimpo, y encontrar un espacio propio dentro de la poesía chilena tiene que haber sido muy difícil, al lado, habiendo tenido vivos a la polaridad de los grandes poetas chilenos. Neruda, con esa voz inconfundible, con ese yo gigante, con esa poesía épica y política, etc. Y Parra con la antipoesía. Lihn va a encontrar un camino propio, y va a ser justamente en La pieza oscura. Tal vez, si uno pudiera decir cuáles son las ideas fundamentales de él, es que él habla mucho de la poesía situada. ¿Qué significa eso? Que el poema está situado, y el poeta tiene que dar cuenta de esa situación, no esconderla. Uno habla desde un lugar, y Lihn siempre desnuda el lugar desde donde se habla, revela esa situación, y eso hace que en su poesía hayan como dos movimientos. El movimiento del yo lírico, que enuncia un sentimiento, una emoción, lo puede hacer maravillosamente, como vimos en los poemas de los primeros libros de Lihn que acabamos de leer, un poema de amor y un poema elegíaco, pero ahora aparece como un testigo dentro de la propia voz que critica al que está hablando, que de alguna manera lo va cuestionando a ese yo. ¿Por qué? Porque tal vez se había abusado del yo, ese yo totalizante, ese yo fundacional, en la poesía hispanoamericana del siglo XX, en la poesía mundial. Y teníamos acá unos gigantes del yo y del ego también, ¿no? Unos caballeros inflados de ego, como dice Lihn. Un Pablo Neruda, yo vengo a cantar, yo hablo en nombre de todos, que se transforma en el portavoz de la gran épica latinoamericana. Y Huidobro, ¿no? Que se define a sí mismo como el pequeño dios de la escritura y de la poesía. Lihn va en contra de esa idea y cree que tratar de fundar algo en la realidad como Huidobro es una ilusión absoluta, y va a desmontar la visión nerudiana de la poesía, el tono nerudiano, y su poesía siempre toma en cuenta el momento en que se está escribiendo, y el hablante siempre es puesto en duda. Este trabajo de ir desmontando al hablante del poema, al que habla, a la voz, que no coincide necesariamente con el autor, ya empieza a notarse, como dije, en el poemario La pieza oscura. Un poemario que trata sobre la infancia, el título es muy significativo, ese juego de niños de esconderse en la pieza oscura,
Pero en el fondo no es que vaya a recordar acá como un poeta con nostalgia esa infancia. Lo que va a verbalizar Lin es la imposibilidad de la memoria para asir, agarrar, rescatar algún pedazo de la infancia. Es un tema, esa memoria lábil, cambiante, que transforma la realidad. En realidad la memoria inventa y miente, y nosotros nos aferramos a ella, es lo único que tenemos para hablar del pasado, pero Lin siempre la está desnudando y siempre está mostrando que esa memoria está mintiendo, que es el riesgo de mentir, y él mismo miente mientras va escribiendo. Y un poema muy bello de La pieza oscura es un poema sobre ese momento ritual donde se junta toda la familia, un momento clave de la infancia, el momento tal vez más donde se despliega toda la ilusión de un niño. Y miren lo que hace Lin con la Navidad. Mire cómo se mete de una manera tan original, tan distinta a ese rito navideño. Navidad. ¿Tendremos el valor de reunirnos esta noche, padres y hermanos, la novia que no tiene a dónde ir, el vecino cordial y el buen amigo de la infancia? ¿Qué sería de ella sin él? ¿Encontrará esta noche el buen camino entre su corazón y el nuestro? El cardo ha destronado a los niños que fuimos, y fantasmas perdidos en el reino del cardo, buscamos una calle en el desierto, la calle de la infancia, el buen camino entre el polvo y nosotros, nuestras lágrimas en los charcos de agua pantanosa, dice Enrique Lin. Extraordinario, memorable poema, ¿no? Buscamos una calle en el desierto, la calle de la infancia, la calle perdida que la memoria del poeta no va a poder recuperar. Dentro de La pieza oscura es muy interesante el lugar que ocupan los monólogos. Son textos largos en que la voz, que no es necesariamente la voz del poeta, es la voz de alguien, la voz de un poeta que no coincide necesariamente con Lin, le habla a otro. Por ejemplo, hay un famoso monólogo del poeta del viejo con la muerte, ¿no? Pareciera que es la muerte la que le está hablando al viejo, ¿no? Y está este memorable monólogo del padre con su hijo de meses. Este es un poema en que se muestra la capacidad narrativa de Lin, es de la poesía más transparente de Lin. Después la poesía de Lin se fue haciendo un poco más hermética, un poco más, no surrealizante, sino que esta cosa de la parodia, de la autocrítica, de la sospecha permanente, porque Lin, como dijo José Emilio Pacheco, es el poeta que inaugura y clausura prácticamente la poesía de la sospecha. ¿Qué es lo que es la poesía de la sospecha? El poeta que sospecha de la misma palabra, ¿no? En la misma palabra que él la usa, él sospecha de la palabra. Sospecha porque el lenguaje tiene límites, porque el lenguaje, por más que queramos y lo hayan querido los grandes poetas, a lo mejor no puede dar cuenta de la realidad que somos, del absurdo que somos, diría un filósofo existencial y existencialista con el que probablemente Lin estaría de acuerdo. Fíjese cómo le habla el padre al hijo de meses en este extraordinario monólogo de Enrique Lin. Nada se pierde con vivir, ensaya. Aquí tienes un cuerpo a tu medida. Lo hemos hecho en sombra, por amor a las artes de la carne, pero también en serio, pensando en tu visita, como en un nuevo juego gozoso y doloroso, por amor a la vida, por temor a la muerte, y a la vida, por amor a la muerte para ti o para nadie. Eres tu cuerpo, tómalo, haznos ver que te gusta, como a nosotros este doble regalo que te hemos hecho y que nos hemos hecho. Cierto, tan solo un poco del vergonzante barro original, la angustia y el placer en un grito de impotencia. Ni de lejos un pájaro que se abre en la belleza del huevo a plena luz, ligero y jubiloso, solo un hombre, la fiera vieja de nacimiento, vencida por las moscas, babeante y resoplante. Pero vive y verás el monstruo que eres con benevolencia, abrir un ojo y otro así de grande, encasquetarse el cielo, mirarlo todo como por adentro, preguntarle las cosas por sus nombres, reír con lo que ríe, llorar con lo que llora, tiranizar a gatos y conejos. Y ahí el padre le va contando al hijo cómo va a ser su vida. Ese momento en que miramos a un hijo nacer, nos asombramos ante él,
Y de repente, así como en la muerte se nos pasa toda la película de lo que hemos vivido, al padre se le pasa toda la película de lo que el hijo va a vivir, de lo que hemos vivido como ser humano. Es un poema, si alguien va a tener un hijo en estos días, les recomiendo leerlo. Es un poema muy, muy potente. También está el monólogo dentro del libro de La pieza oscura del viejo con la muerte, que también es muy impresionante. Un viejo que está, no sé si en su pieza, a punto de morirse, solo, ¿no?, en el abandono que sufren nuestros ancianos, y de pronto alguien le viene a hablar y le cuenta también su vida y lo prepara para la muerte. No sabemos si el que le habla es el poeta o podría ser perfectamente la muerte, si seguimos con esta idea de Lynn de que el poeta trabaja codo a codo con la muerte y que el que escribe probablemente está escribiendo desde la muerte. Escuchen este fragmento de este monólogo. Y bien, eso era todo. Aquí tiene la vida. Mírese en ella como en un espejo, empáñela con su último suspiro. Este es usted de niño entre otros niños de su edad. Se reconocería a simple vista. Le han pegado en la cara. Llora lágrima viva, le han pegado en la cara. Allí está varios años después, con su abuelo, frente al primer cadáver de su vida. Llora el viejo, parece que lo llora, pero es más bien el miedo a lo desconocido. El vuelo de una mosca lo distrae. Ahí sigue el poema, que es verdaderamente impresionante, este poema de Lynn. Vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a recordar primero que nuestro auspiciador y hace posible que se pueda emitir desde mi jardín, desde esta biblioteca aledaña a mi jardín, el programa Desde el Jardín es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Y vamos a irnos a la pausa, ni más ni menos que con la voz del poeta Enrique Lihn en otro monólogo, esta vez del poeta con su muerte. Y recordar que estamos rindiéndole un homenaje porque un 3 de septiembre de 1929, en unos días más, nació este gran poeta chileno e hispanoamericano Enrique Lihn. Escuchemos a Lihn. Monólogo del poeta con su muerte. Y bien, eso era todo. Aquí tiene la vida, mírese en ella como en un espejo, empáñela con su último suspiro. Este es usted de niño entre otros niños de su edad. ¿Se reconocería a simple vista? Le han pegado en la cara, llora a lágrima viva, le han pegado en la cara. Allí está varios años después, con su abuelo, frente al primer cadáver de su vida. Llora al viejo, parece que lo llora, pero es más bien el miedo a lo desconocido. El vuelo de una mosca lo distrae. Y aquí vienen sus vicios, las pequeñas alegrías de un cuerpo reducido a su mínima expresión, 15 años de carne miserable, y las virtudes, ciertamente, que luchan con gestos más vacíos que ellas mismas. Un gran amor, la perla de su barrio, le roba el corazón alegremente para jugar con él a la pelota. El seminario entonces, le han pegado en la cara, usted pone la otra, pero Dios dura poco, los tiempos han cambiado, y él aquí cometiendo una herejía. Veas en ese trance, eso era todo, asesinar a un muerto que le grita, no existo, existen Marx y el diablo. Recuerde, ese es usted a los 30 años. Porque una cirugía a tiempo puede hacer la diferencia, te presentamos Cirugía en el Día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos de vanguardia para que puedas recibir el alta el mismo día de tu operación. Con una cirugía en el día, retomas tu rutina de forma rápida, hay menor riesgo de infección, reduces el estrés de hospitalización y obtienes una completa cobertura hospitalaria al alcance de tu bolsillo. Consulta a tu médico en todas nuestras clínicas Red Salud. Cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. 550. Cotiza 100% online. El seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl.
550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Mamá, ¿sí? ¿Cómo se escribe la palabra descuento? C-Y-B-E-R. Cruz Verde. ¿Cyber Cruz Verde? Sí, ya comenzó. Cyberdescuentos en Cruz Verde. Todos los días 35% de descuento en medicamentos y vitaminas en laboratorios adheridos. Y dermocosmética con 60% de descuento la segunda unidad. Además, aprovecha descuentos en pañales infantiles y adulto, nutrición deportiva, cremas faciales y corporales y mucho más en locales y en cruzverde.com. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en www.cruzverde.com. Si tu empresa está impulsando acciones para apoyar a las mujeres en el mundo laboral, te invitamos a postular a la segunda edición del Premio RedMad Complementariedad de Género 2020, un reconocimiento otorgado por RedMad, la red de mujeres en alta dirección, y certificado por Deloitte. Postula tu caso hasta el 11 de septiembre en www.redmad.cl. Tu rol es clave para impulsar un cambio. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Pies que dejé en París. Pies que dejé en París a fuerza de vagar religiosamente por esas calles sombrías. La ciudad me decía: no eres nada, a cada vuelta de sus 10.000 esquinas, y yo, eres bella, a media lengua hundiéndome, otro poco en el polvo del etéreo, nieve a manera de retribución, y en la boca un sabor a papas fritas. Es Enrique Lihn, el poeta fragmentario, viajero, el poeta que en el transcurrir de su obra fue levantando frente a la voz del yo lírico tradicional, de los grandes poetas, los grandes volcanes de la poesía chilena, un yo precario, asumir la precariedad absoluta del yo, la precariedad absoluta de la palabra poética, la precariedad absoluta del poema, un poema siempre situado, y desde esa precariedad intentar hablar, intentar, como decía él, persistir en la poesía. Hay una voz que va emergiendo en varios libros, y entre ellos el que está incluido este poema recitado por el mismo Lihn sobre París, el poeta como un vagabundo, como un extranjero de profesión, y el poema como un texto de tránsito, un texto también, por supuesto, precario, la poesía como un diario de viaje fragmentario, ¿no? Totalmente circunstancial, y vale la pena recordar, a propósito de este pequeño y corto poema leído por el mismo Lihn, uno de esos libros, hay varios escritos en esta línea, Poesía de Paso, fue el primero como diario de viaje, por decirlo así, de 1966, publicado en Cuba, La Habana, por ahí tengo la edición, Pena de Extrañamiento, a partir de Manhattan, que revela la pasión de Lihn por Manhattan, por Nueva York, como un espacio para su poesía, y París, Situación Irregular, publicado en 1977, que tengo aquí en mis manos. Y quiero leer algunos fragmentos de este interesantísimo poema, que tengo la sensación que dialoga con el Spleen de París de Baudelaire, que era un poeta que interesó muchísimo a Enrique Lihn. De hecho, combina poesía con fragmentos en prosa. Bueno, y en la ciudad, la gran megápolis moderna o posmoderna, donde ya no es posible el sentido, bueno, y el flaneador es un metec, un latinoamericano, ya no es el parisino Baudelaire. París es su ciudad, a pesar de que también se sentía extranjero en ella. Dice Enrique Lihn: Puente Nuevo, París, verde galante, la bella jardinera junto al Sena, comerciales, históricos, la tinta de mi lápiz se congela. Mire qué comienzo al decir la tinta de mi lápiz se congela, él incorpora la situación en que está escribiendo el poema. Por eso que es una poesía situada, ¿no? Algo que cualquier otro poeta ocultaría, ¿no? Pero él lo explicita. Los africanos lívidos, color negro ceniza, vendiendo sus guarifaifas junto al Louvre. La dialéctica de lo nuevo y lo viejo en la modernidad que dijo Baudelaire. Fuera de ella, nada nuevo bajo el sol. Y luego la sensación que siempre tiene Lihn en las ciudades,
y en los viajes de que las grandes ciudades no necesitan a sus visitantes. Sentimos la precariedad de ser más absoluta que nunca. Claro, la euforia del viajero, pero también la sensación de que si yo no existiera a la ciudad le importa un bledo que yo haya existido, ¿no? Soy un NN. París, la ciudad que no necesita de nadie, dice Lina en un fragmento en prosa de este libro. Le sobran a París todos sus habitantes. La ciudad funciona por sí sola. Es un bello espectáculo que puede ciegamente contemplarse a sí mismo. Las innumerables variantes de este espectáculo del que se participa por exclusión, entre paréntesis. Y luego más adelante afirma, el Metec, que es el que sobra, el marginal, aporta a París una cualidad que la megápolis no posee de por sí, o al menos para sí, la fascinación. Lo que experimentamos como la gravedad del exceso es para la ciudad simplemente el resultado de la competencia, a lo mejor un poco sórdida, y nada que tenga que ver con el cuerno de la abundancia o algo por el estilo. También tiene un poema en que habla de los fotógrafos japoneses que fotografían a París. Vamos a ver si lo encuentro acá en medio de todas mis citas. Habla de los perros. Es un diario de vida realmente fragmentado, ¿no? La esclavitud de los perros en París, al cuidado de amos celosos, hasta un ligero e imperceptible sadismo. Estos especímenes traídos y llevados en sus correas o cadenas solo pueden tironearlas por unos segundos cuando se reconocen por las veredas, condenados a pasarse mutuamente de largo. Vida de perro de una perruneidad reprimida por la necesidad de prevenir el escándalo de una ciudad escandalosamente embetunada por la mierda de sus innumerables perros encadenados. Ahí ya es el limprosista que incorpora la poesía en su poesía, y su poesía tiene mucho de prosa, mucho de antipoesía y mucho sobre todo de esta extrañeza y extranjería que define al visitante. También el ejercicio del diario fragmentario poético lo va a practicar Lin en este maravilloso poema A partir de Manhattan. A Lin le fascinaba esa ciudad, y hace un conjunto, hay varios poemas que no son de Manhattan, pero que dan cuenta del Lin observador, del Lin que se mete en los museos, que se mete en el subway, en el metro. Por ejemplo, hay un poema que se llama La vieja en el subway, y dice: la piel es ya de trapo y empaqueta la carne desmigajada como si fuera estopa o acerrín. La cabeza ha dejado de alzarse sobre el cuello rígido y curvo como un asa, pero viaja en el subway a velocidades incomprensibles para ella. Se deja llevar por esta necesidad entredormida, aferrada a sus bienes muebles, bultos de un peso que la ancla en sí misma, semivacíos, más lleno de papeles que de cosas. A Lin le encanta detenerse en ciertos personajes femeninos, logra captar en ellos una tremenda soledad, logra realmente dar cuenta de la soledad de una vieja, de una vendedora también en el metro. Tiene un bellísimo poema que está incluido en Poesía de Paso, que le escribe a su hermana María Angélica Lin, ni más ni menos, queridos radiovidentes, que mi madre. Mi madre viajó a París muy joven, se arrancó de Chile acá del 50, imagínense, con 4 chauchas, y se fue sola a París, y era muy joven. Eso ya era una osadía para una mujer. Y Enrique Lin va a llegar muchos años después a París y va a lograr captar en este poema toda la extrañeza, toda la soledad que puede sentir una mujer latinoamericana, chilena, llena de asombro en esa ciudad fría que no la acoge, sino que la expulsa como al que quiera llegar. El poema se llama María Angélica y dice: en estas soledades estuviste, París es un desierto para la timidez de los recién llegados, remontando el curso silencioso de la memoria, y caería la nieve del otro lado de tu celda de vidrio, la habitación a la que es importuno agregar para persona sola. La conserje no tiene sentido del humor, pieza con vista a otra sobre el patio lluvioso y los visillos que recuerdan la luz cuajada en ellos.
respirar de una arena movediza a la que se mezclara poco a poco la sangre. Mientras el mundo afuera absorbía la nieve, del otro lado del ser que no alcanzabas a tocar con las manos heladas, en su remota, alegre, incalculable existencia, ya no te preguntabas el porqué de tu viaje, obedecías a la adivinación y la fatiga, súbitamente cierta de haber vivido antes, por espacio de siempre ese mismo momento, como si los extremos de lo real se juntaran. Solo una grieta para que el tiempo respire y en el muro continuo las sombras convertidas una vez más en hojas de palmera. Qué maravilla la capacidad de captar la extrañeza, la soledad, la fatiga de una viajante que no logra ser asimilada por la ciudad y que finalmente va a terminar siendo una extranjera. Todo el sujeto de la poesía de Lynn tiene que ver con esa extranjería y tal vez por qué le gustaba tanto Manhattan, justamente porque era capaz de recibir a todos, a los más variados extranjeros, a todos los perdidos, como por ejemplo una mujer joven que él describe y que canta en la calle. Vamos a ver si la encuentro aquí. Es un bellísimo poema dentro a partir de Manhattan. Tiene otro también en este poemario, mientras busco el poema de la muchacha que canta en el metro, en que habla de Chile y habla de esta sensación de asfixia, de encierro que Lynn experimentó en Chile, casi una asfixia ontológica, ¿no? Que Chile para algunos poetas puede ser un lugar de encierro, un lugar de confinamiento, más que un lugar de expresión y de reconocimiento, ¿no? Y eso lo sufrió Lynn en carne propia. Nunca salí del horroroso Chile. Mis viajes, que no son imaginarios, tardíos sí, momentos de un momento, no me desarraigaron del eriazo remoto y presuntuoso. Nunca salí del habla que el liceo alemán me infligió en los dos patios, como en un regimiento, mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible. Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor. El miedo de perder con la lengua materna toda la realidad. Nunca salí de nada, dice Enrique Lihn en A partir de Manhattan. Y para recordar esa ciudad, ese memorable espacio de encuentro de extranjeros, de extranjería, y en esa New York City que canta John Lennon, Enrique Lihn, el extranjero, porque él decía que el poeta es un vagabundo o extranjero de profesión, ese fantasma que se pasea, da la impresión por las ciudades, como si él no existiera para la ciudad, escribe sobre Manhattan en el libro A partir de Manhattan, el corazón de Nueva York, por ejemplo, este poemita que describe el devenir, el movimiento heraclitiano del metro, de miles de rostros, de miles de personas de todos los colores, nacionalidades, que se funden en una especie de gran plancton humano. En el río del subway, Enrique Lihn. Nunca se ve la misma cara dos veces en el río del subway. Millones de rostros planctónicos que se hunden en el centelleo de la oscuridad o cristalizan al contacto de la luz fría de la publicidad a un extremo y otro de lo desconocido, dice Enrique Lihn. También tiene este otro texto sobre Manhattan, Hiper Manhattan, escrita para otros, la ciudad con sus mendigos imperiosos y yo el analfabeto, los hados me caparon del inglés al nacer, por la Quinta Avenida, este río del viento fluido de Manhattan, soy un puñado de palabras lectoras, una hoja que lee su paisaje de letras arrastrada del viento del azaroso. Si el paraíso terrenal fuera así, igualmente ilegible, el infierno sería preferible al ruidoso país que nunca rompe su silencio en Babel. Varias veces aquí, también en el poemario de París, Situación Irregular, se declara pésimo para los idiomas, Enrique Lihn. Aquí dice, los hados me caparon del inglés al nacer. O sea, él ya es un extranjero por sí mismo. Ser poeta es ya ser un vagabundo, un fantasma, un extranjero de profesión. Y además no saber inglés en el corazón de Nueva York, obviamente que lo autoexpulsa mucho más de ese mundo, ¿no? Enrique Lihn padecía ese vértigo, esa precariedad, que a veces toma un sentido del humor, también tiene algo como del humor de Buster Keaton, del humor del cine mudo, pero
en la palabra poética, en las distintas situaciones a las que él se va enfrentando como poeta, ¿no? Dice, me asomo a mi memoria y el vértigo se apodera de mí. Y cualquier cosa que diga es otra cosa. Con esta lengua impotente como el muñón de una ala sobrevuelo por un instante el laberinto. La lengua impotente, la palabra que no logra decir nada. Y él se fascinaba con la figura de los extremos marginales. En París, los clochards, los mendigos, que también aparecen en la poesía de Manhattan. Así me veo en el mundo de la fragmentación como un clochard, escarbando en el basural de las palabras, en el basural de las cosas. Eso es Enrique Lihn, un escarbador en el lenguaje, un pasajero, un fantasma, el que de alguna manera persiste en la poesía a pesar de darse cuenta que ya la poesía no puede dar ni esa magia ni ese poder que sí dio en los grandes poetas hispanoamericanos, en la visión un poco más romantizante de lo que es la poesía. Enrique Lihn es el poeta de la sospecha y va a decir que la poesía no es ni un pequeño Dios ni una pequeña república. La poesía no sirve para nada. Pero sin embargo sigue escribiendo poesía, ¿no? Pero esa valentía de asumir la inutilidad posible de su oficio es algo muy tremendo en Enrique Lihn, ¿no? Yo creo que toda la reflexión, al que quiera conocer más su pensamiento sobre la poesía, sobre los poetas, les recomiendo especialmente unas conversaciones que sostuvo durante años con su amigo Pedro Lastra y que terminó en este libro, Conversaciones con Enrique Lihn, que está a punto de reeditarse, un libro que se agotó, y es muy interesante porque aquí Lihn va revelando varios secretos de su formación literaria, de su vida, de los autores que le interesan. La poesía de Lihn fascinó a muchos grandes poetas contemporáneos. Por ejemplo, Oscar Hahn dice que los textos proliferantes de Enrique Lihn, configurados según las formas genéricas más variadas, son fragmentos de un discurso existencial que se funda en un sostenido develamiento de las glorias y miserias de la condición humana. Y de todos los diarios que escribió, diarios de viaje, el más radical de todos es el último libro de Lihn, Diario de Muerte. A Enrique Lihn le diagnostican un cáncer, el médico se equivoca en el diagnóstico y le dice que va a tener una muy buena sobrevida, pero Enrique Lihn va a empezar a sufrir dolores, va a ir a ver otro médico y el médico le dice que ya está desahuciado, que no le queda nada de vida. ¿Qué hace Enrique Lihn, el clochard de la palabra, el fantasma, el hablante sin patria? ¿Qué hace en ese momento? Va a comprar un cuaderno y comienza a escribir un diario de muerte. Siempre la gente escribe diarios de vida, hay una ironía ahí, pero él escribe un diario de muerte día a día, hasta el último minuto, agarrando el lápiz de su muñeca para que no se le cayera. Yo fui testigo de eso, en el momento de más extrema debilidad. Son famosos estos versos del comienzo de Diario de Muerte que dicen como ninguno, esa zona muda, esa zona donde no entra la palabra. Y bueno, Enrique Lihn intenta al menos sacarle una chispa a ese abismo al que se está enfrentando, que es el abismo de la muerte. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Hay un excelente ensayo del profesor de la Universidad de Valdivia, Jorge Polanco, poeta y ensayista, sobre la poesía de Lihn, que se llama justamente La Zona Muda, y que les recomiendo porque es uno de los más originales intentos de iluminar esta poesía tan interesante, tan lúcida, tan hiperlúcida como es la poesía de Lihn. También Lihn se va metiendo en los meandros y sin ninguna autocomplacencia, ni una conversión de último minuto a la religión, nada. A capela, al descampado, Lihn avanza en la escritura de este libro sin piedad consigo mismo, como lo había hecho en sus libros anteriores, ¿no? Y escribe un poema sobre lo que es el país de la enfermedad. Cuando uno cruza un límite, entra en el país de la enfermedad y deja el país de los enfermos atrás. Y son dos países, dice Lihn. Hay solo dos países
el de los sanos y el de los enfermos. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, pero a la larga esto no tiene sentido. Duele separarse poco a poco de los sanos, a quienes seguiremos unidos hasta la muerte, separadamente unidos. Con los enfermos cabe una creciente complicidad, que nada se parece a la amistad o al amor. Esas mitologías que dan sus últimos frutos a unos pasos del hacha. Empezamos a enviar y a recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos. Una palabra de aliento, un folleto sobre el cáncer. No deja de aplicar la ironía hasta en el momento en que se está muriendo. También hace una crítica a las más feroces que se han hecho los médicos. La palabra del médico, que pasó a ser casi la palabra sagrada de un sacerdote que tiene un gran poder, Lynn aquí la muestra en toda su mala versión. El poeta que viene de la conciencia que la palabra no es nada y que él es vulnerable y frágil, se siente impotente ante un doctor que se equivocó en el diagnóstico, que maneja una palabra que es poder. Se llama Recuerdos de un cirujano. Usted no atrasó más que en un año, doctor, mi entrada en la sociedad. Confieso que eso no me apuraba, no estoy seguro en cambio si usted pudo impedirlo. Pudo sesgar su alegre corpachón por delicadeza para insinuarme esta sombría fachada. Nada. Emergió feliz de la sala de operaciones después de arrancarme con un riñón la pelusilla del cáncer, su uña meñique, la sombra de su zapatico de cobalto. Lo recordaré mientras muera diciendo con una voz que desconocía la duda: usted está más sano que yo y sus amigos. Así comienza. Una voz que desconocía la duda. Esa es la voz a veces de la medicina, soberbia en un cierto sentido. En cambio, la voz de la poesía en Lynn es la voz de la absoluta duda. No hay ninguna certeza a la que aferrarse, o todas las certezas ya se han derrumbado, pero sin embargo ahí, al filo de la nada, se escribe y se sigue escribiendo a pesar de que se sabe que la palabra tiene límites y limitaciones y que la poesía, como cree Lynn, no nos va a salvar de nada. Pero sin embargo se sigue escribiendo. Ahí hay una ética de la desesperación muy potente en la poesía de Lynn. Tal vez el manifiesto con el que voy a terminar, que mejor define, resume lo que es su poética y su forma de vivir. Recuerden que estamos celebrando el nacimiento de Enrique Lihn el día 3 de septiembre de 1929, en unos días más, y escribe este maravilloso manifiesto, el que solo voy a leer un fragmento porque escribí. El manifiesto de lo que es la ética del poeta. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Y mire cómo describe lo que es hacer poesía, lo compara con un viejo ya gagá persiguiendo unas palomas en la plaza de armas, ¿no? La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dada en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Qué buena definición. La poesía para Lihn fue el solar del extranjero. La palabra donde tal vez se refugia, el único lugar donde puede refugiarse el extranjero, que es el hombre, finalmente al descampado en la existencia. Y al final termina diciendo Lihn: porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Qué potente ese que porque escribí no acepté que los hombres fueran dioses y además no me pareció el poder una cosa deseable. El poeta tiene que estar siempre en esa distancia, lejos del poder, porque el poeta habla desde la impotencia de ser, desde el no poder. Y eso es lo interesante, y esa es la honestidad de toda la obra de Lihn, esa coherencia que ni siquiera le queda al poeta el viejo poder de la palabra, ni siquiera eso. Y sin embargo sigue escribiendo
poesía, como un ave fénix o como un cisne que emite el último canto antes de eclipsarse. Rinde un homenaje muy sentido a Enrique Lihn, saludo a la Fundación Enrique Lihn, que está haciendo un trabajo de recuperación y de memoria tan necesario para difundir la obra de este poeta, su hija Andrea Lihn, depositaria de la obra de Enrique Lihn, nacido el 3 de septiembre de 1929. Recordarles que el auspiciador que hace posible la emisión de este oasis de la palabra, que es, espero que sea desde el Jardín, es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los detalles y los seguros disponibles en vidacámara.cl. Queridos radiovidentes, cerramos la puerta, la verja del jardín, pero nos vamos con la voz de Enrique Lihn, de su poesía que escribió y que nosotros reescribimos al volver a leerla. Muy buenas tardes. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Mamá, ¿Sí? ¿cómo se escribe la palabra descuento?